voy a presentar precisamente a Pablo Rosemena, que va a ser quien inaugure nuestro primer panel de esta noche. Pablo Rosemena es presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio de Ecuador. Es economista, especializado en administración, máster en acción política por la Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, máster en finanzas por la ESADE y la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomado en liderazgo y competitividad por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., doctor en economía de la SADE de Argentina, profesor del MBA de la SPAE y miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Negocios de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, UES, en San Borondón. En el 2016, la revista América Economía lo seleccionó como uno de los 125 líderes más influyentes de América Latina y en el top 5 de Ecuador. Adelante, Pablo, entonces, con su análisis de la economía de Ecuador en 2021. Muchas gracias. Hola, Eneas. ¿Qué tal? Hola con todos. Muy buenas tardes. Buenas noches, tardes, seguramente ya en algunas. ¿Qué tal? Bueno, contento de compartir. Les comento lo que les voy a conversar, muy breve, panorama económico de Ecuador. Entonces, la historia larga, corta. Ecuador tiene la oportunidad de salir en menos de 60 días, tenemos elecciones presidenciales. Tal vez la novedad para este foro de amigos liberales es que tenemos un candidato liberal en Ecuador que tiene verdaderas posibilidades de ganar. Cuando digo verdaderas posibilidades de ganar, me refiero que está número 1 en todas las encuestas. El candidato es Guillermo Lasso, digamos, guardando las distancias o haciendo algún tipo de analogía, el Sebastián Piñera de Ecuador, por así decirlo, en el sentido de que un hombre que viene de la empresa, que creó un instituto liberal hace muchos años y que viene promoviendo las ideas de libertad y hace 10 años ya dedicado a la política. Entonces, es una buena noticia para el país, está número 1 en las encuestas, pero el que lo sigue es el candidato del correísmo, que correísmo viene de Rafael Correa, el expresidente, que hoy está prófugo de la justicia, y es un candidato del socialismo del siglo XXI que propone hacer cosas en Ecuador como las que se han hecho en Venezuela. Entonces, es un choque de visiones. A nuestro criterio es casi que el bien y el mal, digamos, ¿no? Y está la oportunidad ahí para el Ecuador de liberarnos del socialismo del siglo XXI. Llevamos 14 años con esa visión, 4 años de quien era el vicepresidente de Correa, Lenín Moreno, que luego, en un giro de la historia, se peleó con Correa, pero bueno, al final terminó igual siendo un gobierno del socialismo del siglo XXI. Así que estamos todos con la expectativa de que eso pueda suceder en los próximos meses, como les digo, y eso es algo que nos entusiasma mucho a todos los liberales, ciertamente, pero también ecuatorianos que ven la posibilidad de poder salir del socialismo del siglo XXI. Vamos a ver si ya sale ahorita la presentación. Parece que sí, que ahí está. Bien, por favor me confirman si se puede visualizar. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve perfecto. Sí, sí. Muy bien, perfecto. Fantástico. Entonces, panorama de Ecuador, muy concreto, cosas que sean relevantes para todos los aquí presentes, tanto personas que estén fuera del Ecuador, gente que está en el Ecuador, gente que ha hecho negocios con el Ecuador, gente que quiere hacer negocios con el Ecuador. Me gusta comenzar con la conclusión. La conclusión es que el próximo año tiene 3 características. Uno, rebote económico. Todos los forecasting desde el Fondo Monetario Internacional, los bancos de inversión y los propios forecasting locales que hacemos, demuestran que la economía del Ecuador, como la mayoría de los países de Latinoamérica, va a estar creciendo el próximo año. Ahora, el nivel de crecimiento todavía no va a estar no va a tener los niveles pre-COVID. La buena noticia es que hace 3, 4 meses todos los forecasting internacionales para el Ecuador, y de hecho para muchos países de Latinoamérica, decían que nos iba a tomar recuperar hasta 3 años, recuperar nivel de venta pre-COVID. Pero lo cierto es que al día de hoy solamente le tomaría un año, es decir, que ya para diciembre del 22 el nivel de ventas en el Ecuador sería similar al que tuvimos antes del COVID en el 2019. Lo segundo que hay que mencionar es la inercia fiscal.
como está entrando un nuevo gobierno en meses, las elecciones son en febrero, el nuevo gobierno entra en mayo, pero el presupuesto es prorrogado. Entonces el presupuesto que va a recibir el nuevo gobierno, ya sea el gobierno del bien o del mal, el liberal o el socialista del siglo XXI, es una prórroga del presupuesto actual, que es un presupuesto desfinanciado, como lo veremos en un instante. Y por último, lo que les comentaba hace un segundo, la oportunidad electoral. Entonces, bueno, vamos con los números. Esto es las proyecciones de Goldman Sachs, de Barclays, del Fondo Monetario Internacional para Ecuador. Y básicamente lo que podemos ver, el año pasado, el 2019, el PIB del Ecuador era 107.000 millones de dólares. Este año cae, tenemos una contracción importante y la expectativa de crecimiento para el 2021 es de tener un PIB de 103.000 millones de dólares y sería ya recién en el 2022 cuando tendríamos ese nivel pre-COVID. Es decir, nos estaría tomando un año recuperar la economía. Entonces, el vaso medio lleno, tenemos crecimiento económico en el 21 y si miramos los sectores de la economía, comercio, industria, agricultura, banca, turismo, construcción, etcétera, todos los sectores crecen, pero son muy pocos los sectores que crecen por encima de los niveles pre-COVID, es decir, por encima del 2019. ¿Cuáles crecen? Evidentemente los que, así como en Ecuador, en sus países también, nunca dejaron de crecer este año. Me refiero a alimentos, medicamentos, todo lo que tiene que ver con exportación. Esos son los sectores ganadores este año porque no estuvieron cerrados. Aquí en Ecuador, el confinamiento, lo que se llamaba cuarentena, realmente terminó siendo una suerte de setentena, digamos. Fueron alrededor de 70 días de encierro total del 80% de la producción. Bien. Luego, en este siguiente gráfico que les muestro, está la dolarización. La dolarización tiene 20 años en el Ecuador. Ha sido una medida económica que ha venido a resolver problemas que eran parte del día a día de los ecuatorianos. Yo tengo 41 años, o sea que me acuerdo bastante de lo que pasaba hace 20 años, y el principal problema era que el dinero perdía su valor todos los días. Tuvimos una hiperinflación. La dolarización no resolvió todos los problemas del Ecuador, pero nos dio la claridad mental, digamos, ¿no? Cuando te duele la cabeza es difícil ponerte a hacer ejercicio. La dolarización nos sacó el dolor de cabeza y nos permitió empezar a crecer como país. Por darles un ejemplo sencillo, hipotecas, o sea, comprarte una casa no sé, a 15 o 20 años, eso simplemente no existía esa posibilidad. Eso existe producto de que cuando te dolarizas los bancos pudieron tener un horizonte temporal de más largo plazo. Las exportaciones, esto es interesante sobre todo para países como Venezuela o Argentina o algunos países que en algún momento han coqueteado con la idea de dolarizar. Hoy en día, 20 años después, y durante todo este tiempo, la dolarización es la institución, si lo queremos ver como una institución económica, más importante del Ecuador. O sea, es la que tiene más popularidad. Ni siquiera el gobierno anterior de Rafael Correa, que fue un gobierno muy popular porque tuvo mucha plata, mucho carisma, ni siquiera él, que había escrito papers sobre cómo desdolarizar la economía, ni siquiera él lo pudo hacer, porque la dolarización es algo que está muy metido en el corazón de la gente, en el bolsillo de la gente. Tendrías que quitarle los dólares del bolsillo de la gente. Y la gente no es tonta, la gente no quiere eso. Pero eso es hoy. 20 años atrás, la dolarización, cuando se hablaba de dolarizar, y ahí una amiga de nosotros y de muchos de ustedes, Dorita de Ampuero, que fue una de las personas que lideró la iniciativa de implementar la dolarización en Ecuador, porque Ecuador ya estaba dolarizado en los hechos, pero no oficialmente, no legalmente. Entonces, en esa época, 20 años atrás, cuando Dorita y otras personas más promovían la dolarización para Ecuador, nadie estaba a favor, todo el mundo estaba en contra. Los banqueros estaban en contra, los empresarios estaban en contra, los políticos estaban en contra, los gremios estaban en contra, los exportadores estaban en contra, porque sabían que no se iba a poder devaluar. Historia larga, corta, desde que nos dolarizamos, las exportaciones se multiplicaron por 4. Entonces, la dolarización ha sido buena para todos, pero principalmente ha sido más positiva para el
70% del Ecuador que está en estratos sociales bajos y medios bajos, porque le ha permitido que el dinero que lleva a la tienda de la esquina a comprar pan o una bebida, ese dinero pues no se diluya, no se le derrita en el bolsillo. Y las perspectivas de inflación para los próximos años son muy bajas, ¿no? Alrededor del 1%, que es lo que se puede ver aquí en esta perspectiva. Ahora, les comentaba hace un momento de que el tema fiscal en Ecuador, como muchos de nuestros países, es un problema. En resumen, el gobierno gasta más de lo que le ingresa. Y eso, pues, no se puede mantener para toda la vida. En el último año el déficit se triplicó. Es lo que pueden ver en el cuadro de la izquierda. Esas barras azules para abajo es el déficit. No es superávit, sino el déficit. Cuando a mí me preguntan cómo le fue a Correa con el déficit, yo diría, miren, Correa gastó el pasado, el presente y el futuro. El pasado porque Ecuador antes de Correa tenía fondos de renta petrolera. Mi tesis doctoral en ESADE fue sobre fondos de renta petrolera. Eso Correa los gastó toda la plata. Luego el ingreso corriente, el petróleo, lo gastó todo y adicionalmente hipotecó, prevendió barriles de petróleo hasta el año 2024. No todo el petróleo, pero buena parte. O sea, todavía hoy estamos sufriendo lo que fue un gobierno de socialismo del siglo XXI. En todo caso, ahora pues hay que hacer ajustes en el presupuesto. ¿Por dónde se han hecho? Por el lado del gasto de inversión, el de inversión pública me refiero. No tanto por el lado del gasto corriente, que es tal vez donde los economistas pensaríamos que es donde hay que ponerle más acento. Porque el gasto corriente es burocracia, compras públicas y los intereses de la deuda. Por el lado de la burocracia, sin meterme en detalles, en Ecuador se gastan más de 9.000 millones de dólares en burocracia, funcionarios públicos, 9 puntos del PIB. Y claro, la burocracia pues tiende a justificar su razón de ser. Entonces, el problema de la burocracia no solo es el costo de la burocracia, que es bastante, pero ese no es el principal problema. El principal problema de la burocracia es la tramitomanía que crea la burocracia para justificar su existencia. Por eso siempre decimos que hay que cortar por las dos puntas. Hay que cortar burocracia y hay que cortar tramitomanía. Porque si no, digamos, la telaraña atrapa los negocios y no permite que el país despegue. Y luego está también el tema de las compras públicas del Estado. El gobierno central compra bienes y servicios y definitivamente pues no tiene incentivos, al menos en la práctica en el caso ecuatoriano, no ha demostrado tener incentivos para hacerlo de la forma más eficiente. En términos sencillos, las compras públicas del Estado no se hacen a precios de mercado. La corrupción en compras públicas es estratosférica. Es algo que se lleva las noticias, se lleva las primeras planas todos los días. En enero de este año, antes de que tengamos esta pesadilla de la pandemia, pudimos invitar acá a Guayaquil como Cámara de Comercio a un amigo colombiano, gran amigo mío de estudios de hace mucho tiempo que estudia afuera, y este amigo actualmente se llama José Andrés Oñara, por si algún colombiano lo conoce. Él actualmente es el director de Colombia Compra Eficiente, la institución pública que se dedica a consolidar las compras para el gobierno colombiano. Y bueno, fue realmente estimulante poder escuchar a un funcionario público de otro país que te habla de eficiencia y de ahorro y de transparencia. En el Ecuador esto es una de las notas muy bajas que tienen las administraciones, cómo evitar que la plata se vaya por esa despilfarra y por esa corrupción de las compras públicas. Entonces, bueno, como se gasta más de lo que se ingresa, eso ha tenido una repercusión en la deuda. La deuda pública se multiplicó por 5 en la última década. 70% de la deuda total al día de hoy es externa, concentrada con acreedores bilaterales, específicamente el gobierno chino, luego también pues, actualmente con multilaterales y también una parte con los mercados. ¿Cuál es el problema de la deuda del Ecuador? Más allá del stock de la deuda,
es el perfil de la deuda. Actualmente, si acá lo pueden ver en relación a cuánta plata estamos hablando de alrededor de más de 50.000 millones de dólares, es casi el 60% del PIB, pero más allá de eso, el problema es el perfil. Por perfil me refiero a la tasa y el plazo principalmente. Entonces, la tasa de financiamiento mínima para Ecuador es el 10%. Cualquier empresa mediana en este país, cuando va al banco, cualquier banco te presta el 9%. Entonces, es increíble que el Ecuador tiene tan poca credibilidad el gobierno que hace que el financiamiento que pueda conseguir el gobierno nacional es mayor que lo que pudiera conseguir cualquier empresa promedio aquí localmente. Te da la pauta de lo grave que es despreciar el efecto que tiene tu política pública en el riesgo país. Al final del día, el riesgo país, pues es el termómetro de qué tan ansiosos o tranquilos están tus acreedores con respecto a tu capacidad de repago. En el caso de Ecuador, por la despilfarra, por gastar más de lo que nos ingresan, hemos puesto nerviosos a nuestros acreedores. Para cerrar, cerramos con una buena nota. Hay alrededor de 14 candidatos para las presidenciales. Las elecciones son el 7 de febrero, primera vuelta, y si hay balotaje, si hay segunda vuelta, eso sería en abril. El candidato que lidera las encuestas y lo ha venido liderando a lo largo de todo este año es Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es el candidato liberal. De ahí viene Andrés Arauz, que es una persona de la tendencia al socialismo del siglo XXI. Y de ahí viene un caballero que se llama Yacu Pérez, del movimiento indígena, que también promueve medidas de izquierda radical. Entonces, lo interesante para el país y para dejar con un buen sabor de boca a todos, es que yo estoy bastante confiado de que los ecuatorianos, al menos la gran mayoría, está muy clara en que es necesario un cambio y que el cambio por definición es hacer las cosas distintas a como se las vienen haciendo. Entonces, volver al socialismo del siglo XXI sería algo muy duro para el país. Significaría una suerte de amnistía para todos los procesados del gobierno de Rafael Correa. Pensemos que el gobierno de Rafael Correa, si uno mira el gabinete, o están presos o prófugos, todos. No hay una persona que se salve. El gabinete del expresidente Rafael Correa, la gente que sale en la foto de los 30 principales gobernantes de lo que fue el gobierno de Rafael Correa, todos están presos o prófugos. De ganar pues alguien de su tendencia, lo que han dicho que van a hacer es un borrio de nuevo, digamos, un perdón, una amnistía que vendría acompañada de una persecución política y implicaría también un regreso a las medidas del socialismo del siglo XXI que nos dejaron pues con un presupuesto completamente financiado y que seguramente eso llevaría a desdolarizar el Ecuador porque la única forma que ellos pudieran pagar salarios públicos sería devaluando. Entonces, pienso que la mayoría de la gente, como lo demuestran las encuestas, esto es Cedatos Gallup, que es la más confiable del Ecuador, evidencian de que la mayoría de la gente está pensando en un cambio de libertad. Como decía Salinas, Roberto Salinas, hace un rato, antes de que tengamos estas intervenciones, con libertad todo se puede, con la libertad nace la creatividad, sin libertad la vida es más difícil y la gente quiere libertad. Así que hasta ahí el reporte de cómo está el Ecuador, un maravilloso país con vista al mar, listo para captar las inversiones de toda la gente que quiere invertir en el país, pero sobre todo a partir de mayo del próximo año, cuando va a haber un cambio liberal.